Muy buenos días, damos la bienvenida a todos nuestros clientes a nuestro último foro BBVA Research del año, tomando el pulso a la economía ni tan rápido ni tan lento. Como siempre, este es un espacio creado para darles información muy relevante, tanto local como a nivel global, y para nosotros, como siempre, es un placer contar con expertos. Hoy nos acompaña Juana, del equipo de BBVA Research, quien nos brindará información clave para la toma de sus decisiones. Juana, bienvenida. Muchas gracias, Ros. Como siempre, estimados clientes, es importante su participación activa, es por eso que podrían dejar las preguntas en el chat que serán respondidas al finalizar la sesión. Damos el inicio. Bienvenida, Juana, de nuevo. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, como decía Rose, es el último foro que vamos a tener este año y es un momento clave y por eso le poníamos ese nombre a la presentación de tomar el pulso a la economía. Estamos finalizando un 24 que ha mostrado cosas muy buenas, algunos desafíos y los vamos a ver y les queremos contar qué esperamos nosotros para el 25 y para el 26, cómo estamos viendo, y aquí voy a empezar con una primera frase que es importante, es cómo estamos viendo el proceso de recuperación de la economía en el 25 y en el 26, porque efectivamente ya estamos viendo un proceso de recuperación. Entonces voy a empezar y vamos a hablar, como les contaba Rose, un poco de, primero, qué está pasando a nivel internacional, y aquí quiero hacer un énfasis muy importante en los efectos que tiene la elección del presidente Trump en Estados Unidos, porque eso cambia el entorno global de una manera importante. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese cambio? ¿Qué efecto puede tener sobre América Latina y en general sobre el mundo? Luego vamos a ir mirando Colombia, cómo ha sido el proceso de recuperación desde el 24 y cómo va a ser el proceso de crecimiento en el 25 y 26. Vamos a hablar de tasas de interés, vamos a hablar de qué está pasando con la cuenta corriente, en general de todas las proyecciones. Y quiero cerrar un poco con una mirada, digamos, de más largo plazo para contar qué le faltaría a Colombia y qué cosas debe hacer en términos de inversión, de ahorro, la economía colombiana en los próximos años. Entonces voy a arrancar con el tema internacional y eso lo hemos visto durante todo el año, llevamos hablando de esto desde después de la pandemia, y es qué está pasando con la inflación en el mundo. Estos son los gráficos de inflación en Estados Unidos, la eurozona y China. Y primer mensaje es que efectivamente hay un proceso de disminución de la inflación. Ahora vamos a hablar del caso colombiano, que también está en este proceso de disminución de inflación, pero la contracara de esto es que la inflación total está disminuyendo, pero una que nosotros llamamos la subyacente, a la que le quito alimentos, combustibles, está muy pegajosa, decimos nosotros, es como que no quiere ceder la inflación. Entonces la inflación, aunque ya no es el foco del mundo, sigue siendo de todas maneras una cosa que estamos vigilando, y ya les voy a contar un poco porque eso está relacionado también con la llegada al poder del presidente Trump. Luego en Europa lo mismo, estamos viendo esa desaceleración, pero todavía con mucha presión, y hay una presión que es muy importante y es la presión de los servicios. El precio de los servicios o la inflación de servicios no baja tan rápidamente como las otras inflaciones. Entonces, en esa combinación, efectivamente, los bancos centrales están pendientes de lo que pueda pasar y cómo se va a ir moviendo la inflación. O sea, vamos a seguir hablando de inflación en el mundo, menos que antes, pero vamos a seguir hablando. Un tema que quiero destacar y que es muy importante para Colombia es que esa disminución que hemos visto en la inflación, una parte está influenciada porque el precio del petróleo ha bajado. Ustedes lo ven en la gráfica que tienen ahí, la verde clarita muestra el precio del petróleo y cómo el precio es el Brent y qué está pasando con el Brent, y vemos una disminución del precio del petróleo. Eso tiene un efecto positivo, obviamente, sobre la inflación. Y en el gas, que hubo mucha preocupación con el conflicto de Ucrania en su momento con el precio del gas, ha subido recientemente un poco, pero no tanto como esperábamos. Entonces hay una combinación de bajada del precio del Brent, algo de gas, pero eso está ayudando sobre todo el precio del petróleo a bajar. Y otro tema que después lo vamos a ver porque es también muy importante para Colombia, es que China tiene un exceso de oferta de bienes y eso ha hecho que haya unas exportaciones chinas al mundo muy fuertemente, que lo ven ahí, más que el crecimiento de las exportaciones en general, y eso también va a ayudar un poco a que los precios se mantengan un poco más bajos. Entonces esas dos componentes, petróleo y China, pues nos afectan un poco positivamente en inflación.
¿Qué tenemos de proyecciones de petróleo? Porque esto afecta a las cuentas colombianas, las empresas colombianas en general. Entonces tenemos un precio del petróleo este año que en promedio es más o menos, o va a ser más o menos cuando termine el año, de $80 por barril, en el caso del Brent, y se va a ir disminuyendo el precio. Estamos esperando un 73 para el año entrante en promedio y un 71 para el año siguiente. Entonces, un precio del petróleo que va a estar bajo. Eso hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. Hay factores, les poníamos ahí cuáles son los factores que reducen el precio y cuáles aumentan el precio del petróleo. Esa combinación nos lleva a esa disminución esperada del precio del petróleo, con los efectos que tiene sobre la inflación, que son positivos, pero tienen los efectos negativos sobre, por ejemplo, las cuentas fiscales colombianas, que ahora vamos a hablar un poco del tema de las cuentas fiscales colombianas. ¿Qué hay adicional? Y ustedes lo han visto y lo sentimos mucho en la economía colombiana. Este movimiento de lo que está pasando en Estados Unidos, la elección del presidente Trump, todo esto ha generado dos cosas. Uno, un aumento de los rendimientos soberanos de Estados Unidos, que los ven ahí en la línea azul oscura de la gráfica, donde están los rendimientos soberanos, y un dólar que se está fortaleciendo. O sea, miren la gráfica del dólar estadounidense, una cosa que nosotros le llamamos el DXY, y eso muestra un fortalecimiento del dólar. La otra cara de la moneda es la que ustedes están sintiendo en Colombia, y es que hemos visto una devaluación del peso colombiano, mucha volatilidad del peso colombiano, y eso se ve por el otro lado, digamos, por el lado del dólar estadounidense, que se está fortaleciendo contra todas las monedas en general. Entonces lo que vemos es esa combinación de cosas que es importante. Y me muevo un poco al escenario de Trump. Entonces esta es una gráfica con mucha información, pero quiero como mostrarles un poco qué estamos esperando con el nuevo gobierno de Trump. Entonces, varias cosas. Elige Estados Unidos a Trump, además de que lo elige con una gran, digamos, participación de la población y con un voto muy definitivo. También el presidente Trump tiene control de las cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta en Estados Unidos. ¿Qué estamos esperando para Trump? Y es difícil de leer porque el presidente Trump en campaña dijo muchas cosas que iba a hacer, entonces uno tiene que empezar a mirar que de eso es retórica y que eso efectivamente es lo que va a hacer cuando esté en el poder en enero. Entonces, ¿nosotros qué estamos asumiendo en este escenario? Uno, que efectivamente esta amenaza de aumentar los aranceles en el mundo contra las importaciones de otros países, la va a cumplir. En particular, estamos asumiendo que va a poner aranceles a las importaciones de China del 60%. China, ¿qué va a hacer? Y es la que, digamos, estos son supuestos todavía, es que China va a retaliar, o sea que va a poner 60% a algunos productos específicos que vengan de Estados Unidos. Entonces, esa es la primera cosa importantísima de aranceles. Y para el resto del mundo, el presidente Trump ha dicho muchas cosas. En este escenario estamos asumiendo que le va a poner un arancel de 10% al resto de lo que importa del mundo. Ahí hay una discusión si va a ponerle a los combustibles, no, pero en definitiva, sobre todo a los no combustibles, le va a poner, creemos nosotros, un arancel. Entonces, primera cosa, vamos a tener un mundo con más aranceles en Estados Unidos, con impuestos más bajos, que simplemente el presidente va a mantener una cosa que hizo en su primer gobierno, el presidente Trump, y va a mantener los impuestos reducidos. Pero hay incertidumbre sobre algunas cosas. Uno, sobre migración. Él ha dicho muchísimo, la retórica, el plan de campaña es muy fuerte contra la migración. Nosotros estamos asumiendo que no hay deportaciones masivas, simplemente puede haber un control más fuerte a la entrada y algunas deportaciones parecidas, digamos, a lo que hemos visto en otros gobiernos. Autonomía de la Fed, hay mucha discusión, también creemos que no va a tocar la autonomía de la Fed, pero efectivamente hay una amenaza en la campaña a tocar la autonomía de la Fed. Temas de desregulación, estamos pendientes, política energética, es muy importante el tema de política energética porque el presidente Trump probablemente él favorece muchísimo más cierto tipo de exploración petrolera, la va a favorecer más y eso podría aumentar la oferta de petróleo de Estados Unidos y eso afecta, como les contaba, a un precio un poco más bajo. Entonces, estas son, digamos, cosas que esperamos del gobierno Trump. Los impactos, ahí están en Estados Unidos, en China, en la eurozona. Me voy a concentrar en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos esperando un crecimiento un poco más bajo.
una inflación más alta por los aranceles mayores y por estos temas de migración que hagan que el costo de la mano laboral, de la fuerza laboral en Estados Unidos valga un poco más, unos tipos de interés un poco más altos. Y esto es clave para Colombia. Estamos esperando que la Reserva Federal de Estados Unidos siga bajando sus tasas de interés porque ve la inflación mejor, pero como la ve que con aranceles va a ser un poquito más alta, no puede bajar tanto sus tasas de interés. Y eso también condiciona las decisiones de los bancos centrales de América Latina y obviamente del Banco Central de Colombia. Entonces, esa combinación es importante. Y ya les conté un poco lo del dólar, pero en general vemos entonces un dólar más fuerte que hace que monedas como las colombianas tengan una presión, digamos, de devaluación. Luego me muevo a eurozona. En eurozona este efecto, porque también le pondrían aranceles a las importaciones de la eurozona, sería un crecimiento más bajo, mucho más bajo, una inflación en este caso más baja por la menor actividad, unos tipos también más bajos, en este caso el Banco Central Europeo va a ser capaz de bajar un poco más en la medida en que va a haber menor crecimiento y un euro más débil. Entonces, esa combinación también es importante. Y China ya no va a ser el motor tan importante del mundo porque va a tener un crecimiento ligeramente más bajo de lo anticipado, una inflación más baja, unos tipos también, unas tasas de interés más bajas y una moneda, digamos, un poco más débil. Entonces, digamos, es Estados Unidos y nos vamos a ir un poco a ver esos efectos sobre Colombia. Entonces, como les digo, muy importante para Colombia el efecto sobre tasas de interés y muy importante el efecto sobre la tasa de cambio colombiana, del peso colombiano. Esos dos creo que son claves que los vamos a ver ahorita, qué nos da en términos de previsiones. Para que lo tengan en su cabeza, ¿cómo va a ser el crecimiento en Estados Unidos? Un crecimiento que este año va a estar alrededor de 2,7, mucha resistencia. Hablábamos hace 3 meses de un aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos, eso es lo que tenemos. Es un Estados Unidos que se va de 2,7 a 2 y a 2,1, con un poquito menos de crecimiento ahora que lo que teníamos hace 3 meses. Una Europa con un crecimiento muy modesto, si la ven ahí, es una Europa que crece 1%, el año entrante y después 1,1, o sea, es un crecimiento muy, muy pobre de la economía europea y una China que se mantiene creciendo alrededor del 4% los 2 siguientes años. Entonces, parados hoy a final del 24, es un mundo donde Estados Unidos tiene un aterrizaje suave, crece mejor que Europa, Europa muy débil y una China que no crece espectacularmente a pesar de las políticas expansionistas que están haciendo. En términos de inflación, entonces, aquí es el cambio más importante en términos de Estados Unidos. Estamos viendo una inflación en Estados Unidos que este año termina alrededor del 2,6 y el año entrante sube a 3,4 por este tema de los aranceles, el tema que les contaba del mercado laboral y luego baja a 2,5. O sea, es una inflación alta para Estados Unidos. Son unos efectos de una vez, pero que afectan de manera importante. Luego me voy a la eurozona con una inflación más baja, 1,8 y 1,8, y una China con una inflación muy baja que está en otro ciclo inflacionario desde hace mucho tiempo. Entonces es una inflación que le va a preocupar a la Fed porque efectivamente ve un aumento y eso qué va a hacer, y esto es importantísimo para los mercados emergentes, para sus negocios, para las empresas colombianas, para los gobiernos, para el gobierno colombiano y en general para los gobiernos de la región que tienen que financiarse. Y es una reserva federal que antes esperábamos podía llegar a bajar sus tasas hasta 3% el año entrante, ahora estamos diciendo, no, baja y solamente puede bajar hasta 4%, o sea, en la primera parte del año hace una bajada de tasas, llega a 4%, se queda ahí quieta, espera a ver qué pasa con los aranceles, con la inflación, y el año siguiente, o sea, en el 26, hace una bajada adicional y llega al 3%. Entonces, es un escenario, en este término de las tasas de interés que es tan importante en Estados Unidos, es una Fed más conservadora, digamos, por decirle, o mucho más cuidadosa de la inflación, que decide efectivamente no poder bajar tanto sus tasas y se quedan 4%. En Europa estamos viendo que pueden bajar un poco más, por lo que les contaba del crecimiento menor, y es una Europa que llega a 2% y se queda en 2% en el 26. Entonces, esa combinación es importante para la región. Y me voy un poco ya a Colombia. Entonces, en ese escenario de crecimiento, con las expectativas de la llegada del presidente Trump, nosotros, ¿dónde estamos? Hoy parados a finales de diciembre, a principios de diciembre del 24,
qué está pasando con la economía colombiana. Entonces, primera cosa, sí hay señales de recuperación de la economía está creciendo un poco mejor, no es un dato espectacular, pero es mejor y está generando unas señales positivas en términos de inversión. Entonces, esta es la primera gráfica, este es el dato de septiembre, todavía no tengo los datos de diciembre, pero el dato de septiembre lo publicaron hace un par de semanas, y lo que nos dice es que la economía colombiana está creciendo al 2%. Recuerden que veníamos de crecer mucho más débilmente, sobre todo recuerden que en el 23 la economía creció solamente 0.6. Entonces, en el tercer trimestre del año estamos creciendo al 2%. ¿Y qué está pasando? Pues vemos algo que muestra que es muy importante y es que la demanda interna, o sea, el consumo y la inversión que hacemos internamente en Colombia está creciendo al 3.6%, o sea, la actividad que sentimos acá, pero ¿por qué no crecemos tanto como el 3.6%? Porque estamos importando muchísimo más. Y les voy a contar por qué, un poco, por qué importamos más. Uno es porque la inversión por fin está dando señales de recuperación. Miren que llevamos 2 trimestres con una inversión ya creciendo cerca del 4% o por encima del 4%, cuando en diciembre del año pasado había caído 13%. Entonces la inversión estuvo cayendo mucho y lo que vemos es que ya la inversión está un poco recuperándose y eso es un mensaje importante. Nuevamente, no es un número espectacular, miren lo que crecía la inversión en el 22, pero definitivamente es una mejora frente a lo que vimos en el 23. Aquí hay mucho por hacer y ahí voy a terminar, después cuando termine la presentación o en la parte última de la presentación, voy a mostrar eso, que esa inversión no es suficiente, pero sí ya hay señales de que hay mejora. Y a la derecha lo ponía como porcentaje del PIB. ¿Por qué? Porque un poco para ver cuál es el efecto, cuánto pesa la inversión en la economía colombiana. En diciembre del 22 era casi el 20% del Producto Interno Bruto, ahora es el 17.5%. Obviamente hay que ser muy optimista, pero por lo menos se ve una mejora del 17.4 al 17.5. La inversión está ganando algo de participación. Muy lejos de lo que necesitamos, pero está ganando algo de participación. Entonces, primer punto es una inversión que mejora. Pero la inversión normalmente en Colombia y en muchos países de la región es una inversión que tiene que hacerse en parte con importaciones, porque importamos maquinaria y equipo y eso ha hecho que las importaciones aumenten. Por eso, como les mostraba en la gráfica pasada, la demanda interna está creciendo muy bien, pero el PIB no crece tanto porque las importaciones le restan crecimiento, porque necesitamos importar más. Entonces, importamos más para satisfacer o la maquinaria, digamos, que necesitábamos para invertir, pero también por el consumo, lo vamos a ver ahora. ¿Qué está pasando en los diferentes tipos de inversión? La de maquinaria crece bien, la no residencial y la de obras civiles está creciendo muy bien, está creciendo casi al 15% en el trimestre anterior, al 13% en el último trimestre. ¿Qué hay ahí? Esa inversión en locales, bodegas, oficinas y obras civiles. La que está muy retrasada es la que ustedes ven en la mitad de la gráfica y es una caída todavía de la inversión en vivienda. Entonces la inversión en vivienda llega desde pandemia, venía débil, pospandemia muy débil y miren el 23 es todo el periodo de caídas todavía en la inversión en el sector de vivienda. Entonces eso también, digamos, para tenerlo en cuenta. Luego me voy a mover un poco a consumo, para que un poco las empresas y las personas que están dedicados a los sectores de consumo tengan en cuenta qué está pasando, digamos, si es un consumo de durables que está mejorando, un consumo de servicios que se está un poco como estabilizando y no creciendo tanto, quedan niveles altos, pero se estabilizan un poco, digamos, un poco menos, con crecimientos menos dinámicos, y un sector de no durables que sigue creciendo. Entonces el consumo está recuperándose, pero como digo, más por el lado de los durables. Y el consumo público, que es la otra variable que nos ayudó en algunos periodos pasados, el consumo público está cayendo según estas cifras últimas, el gobierno está haciendo un ajuste fiscal y eso se nota en consumo público. Entonces el consumo público no va a ser el motor de crecimiento tan fuerte como lo era antes y sobre todo en el 25 no va a ser capaz y probablemente en el 26 tampoco de ser el motor de crecimiento y digamos, los que tienen que tomar la delantera es el consumo privado y la inversión privada, porque el gobierno está en un momento fiscal complicado y no va a poder crecer tanto. Me voy un poco a
por el lado de los sectores para que lo tengan en cuenta. Esta gráfica tiene varias información, pero primero, lo que está debajo de la línea son sectores que están acelerando su crecimiento, o sea, que están siendo más dinámicos. Aquí el rey de esta aceleración es el sector agropecuario. El sector agropecuario está creciendo al 9% en el último dato y está muy dinámico, está aportando mucho al crecimiento. El otro sector es construcción, pero no la construcción de vivienda, como vimos ahora, sino la construcción de obras civiles y otros destinos. Y el otro es el sector comercio. Esos sectores están dinamizándose en los últimos datos. Hay otros que se mantienen creciendo bien, entretenimiento, servicios inmobiliarios, pero en general lo que ve uno es que hay unos sectores que están ganando participación y están aportando más a la economía colombiana. Y hay sectores que siguen muy rezagados. Entonces miren minas, que lo ven ahí en verdecito, que está todavía muy débil, comunicaciones que no crecen lo suficiente, industria está cayendo todavía, entonces industria todavía está muy, muy débil y esos son de los sectores que necesitamos que recuperen en el 25-26. Y me voy rápidamente a empleo. ¿Qué ha pasado con empleo? Para ya irnos a qué esperamos para el 25 y 26. En empleo estamos viendo que hay algún aumento menos dinámico, pero que los salarios se siguen comportando bien en términos reales. Entonces, en ese sentido, vemos como un empleo que va mejorando. Solo para que lo tengan en cuenta, un tema que hay que revisar con mucho cuidado hacia adelante es que hay un deterioro en la participación laboral de los jóvenes y las mujeres han mejorado, pero también hay algo de deterioro. Simplemente para que lo tengan en cuenta en esta gráfica, el 24% de la fuerza laboral son jóvenes, o sea, son personas por clasificaciones las ponen desde 15 hasta los 28 años, es una fuerza laboral que es muy importante, pero que tiene un desempleo mucho más grande. El desempleo, para que lo tengan en la cabeza, en Colombia está alrededor del 10 o del 9, dependiendo qué serie use, y el desempleo de los jóvenes es casi el doble. O sea, los jóvenes tienen un problema, lo han tenido siempre, pero últimamente están participando un poco menos en el mercado laboral. Y por el otro lado, tengo a las mujeres, que son el 45% de la fuerza laboral, han mejorado su participación post pandemia, pero se están quedando todavía rezagadas. Entonces, un poco para que lo tengan en cuenta, estos son los jóvenes. La tasa de desempleo de los jóvenes está en 18%. O sea, hay muchos jóvenes que no tienen empleo y además están participando un poco menos de lo que participaban antes en el mercado laboral. Y como les decía, en la nacional, para que la piensen, la tasa de desempleo nacional está alrededor del 10, o sea, esto es una tasa de desempleo mucho más alta. Y cuando me voy a las mujeres tienen una tasa de desempleo del 13, también más altas que el total nacional, una participación que no mejora lo suficiente. Antes de la pandemia la participación estaba alrededor del 55, hoy estamos hablando de una participación alrededor del 53 solamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ya para hablar del futuro, es qué va a pasar en el 25, qué va a pasar por el 26, ¿va a seguir la recuperación? Es la primera frase que quiero decir. Sí, va a seguir la recuperación de la economía colombiana. Sí, va a ser mejor en el 26 que en el 25. Y en general vamos a ver una mejora de la inversión, pero no la que quisiéramos. O sea, va a ser un país que todavía está muy concentrado en consumo, aunque mejore el proceso de inversión de la economía, que obviamente eso tiene que ver mucho con nosotros, en general con el sector privado. Entonces me voy a qué esperamos. Este año ya está jugado todo, como les contaba, tengo el dato de septiembre, todavía no tengo el dato obviamente de final de año. Nuestra previsión, cómo van las cosas, es que la economía este año crezca 2%. Ahí estamos muy parecidos la mayoría de los economistas, hablando del 2%, el 1,8%, el 2,2%, está por ahí el crecimiento esperado de este año. Pero miren el del año pasado, era un crecimiento, como les contaba, de 0,6, o sea, la economía pasa de 0,6 a 2, y la demanda interna este año va a crecer 2,2, o sea, no va a ser tan espectacular como lo vamos a ver en los otros años que siguen. Entonces, ¿qué pasa en el 25? En el 25 la economía colombiana va a crecer 2,5%. Es un crecimiento importante, sí, pero es un crecimiento bajo todavía para lo que necesita Colombia. Y en el 26 nuestra proyección es que la economía crezca el 3,2%. O sea, vamos al 2, luego vamos al 2,5, luego vamos al 3,2. O sea, es un crecimiento que va mejorando
El año entrante, como les digo, es un crecimiento todavía que no es lo suficientemente alto, pero sí hay un proceso de recuperación. Y la demanda interna, que vuelvo a ese concepto de demanda interna, va a crecer 4,7, creemos nosotros, el año entrante, y el año siguiente alrededor del 4%, 3,7%. Entonces, en ese sentido, sí hay un proceso de recuperación. ¿Cómo va a ser el consumo? Para que hagan un poco las proyecciones y las planeaciones hacia adelante, depende del sector en el que estén. Tenemos el consumo que va a jalonar más, o de los que va a jalonar más, es el consumo de semidurables. Ese es el 8% del consumo de la economía colombiana. ¿Qué hay en semidurables? Televisores, neveras, cosas para el hogar, como ese tipo de cosas están en semidurables. Ya estamos viendo una mejora en las cifras que ya vimos a septiembre. Lo que esperamos es que esa mejora se consolide y el año entrante tengamos un crecimiento del consumo de semidurables un poquito por encima del 10%. Luego me voy a durables, ahí están automóviles y otras cosas más fuertes, digamos, y ahí estamos viendo que va a crecer también casi 10% el año entrante y en el 26 el 4,3%. Entonces, estos dos sectores son claves, semidurables, durables, y abajo les ponía el porcentaje. Entonces, 5% de los durables, 8% de los semidurables del consumo en Colombia. No durables van a estar creciendo al 3,2, ahí hay muchos alimentos, eso es una variable que se mantiene muy parecida normalmente, y servicios, que son el 56% del consumo y que muchos de nosotros o mucha gente está en ese negocio, digamos, de los servicios, van a crecer poco. Pero como digo, vienen de niveles altos, no es que haya una desaceleración, sino simplemente que ya no van a ser los más fuertes jalonadores del crecimiento, sino van a ser estos bienes que les cuento. Entonces es un crecimiento del 1,1, después del 2,3, y esto tenemos que tenerlo un poco en cuenta en temas de empleo. El sector servicios es gran generador de empleo, el sector comercio también, pero ahí ya les voy a mostrar las proyecciones que tenemos para empleo. Inversión, y eso también para pensarlo. Entonces, inversión, nuevamente, los porcentajes están abajo, la inversión en maquinaria es el 50% más o menos de la inversión, la de vivienda es el 19%, y por eso cuando se habla de esta desaceleración que hemos visto o esta caída de la inversión en vivienda es tan importante porque es el 19% de la inversión. Y luego están los residenciales y obras civiles, que es el 28%. Entonces, ¿qué va a pasar o qué creemos nosotros que va a pasar? Nuestra previsión es que la no residencial va a crecer el año entrante cerca del 2,5%, que la tienen ahí en naranja. Luego, en el 26 va a crecer el 10%. O sea, eso va a seguir jalonando, digamos, el crecimiento. Maquinaria va a estar creciendo alrededor del 4,8, 4,6, o sea, para tenerlo en la cabeza como un 5% del crecimiento de la inversión en maquinaria y equipo. Y vivienda, este año todavía cae, como veíamos, viene cayendo y va a seguir cayendo hasta final de año, para un año consolidado de una caída del 6. El año entrante crece el 3, 7, y el siguiente año el 11. Aquí que estamos viendo para los que tienen el negocio inmobiliario, es un poco que estamos esperando que siga muy débil la inversión en vivienda en la primera parte del 25, pero que ya empiecen a hacer planes de construcción, mejoren las cosas, haya unos mejores mensajes de subsidios y más, digamos, garantía de entrega de subsidios de vivienda, los constructores empiecen a tomar más decisiones de inversión a mitad de año. ¿Eso qué significa? Que empiece a subir a mitad de año la inversión y después el año entrante tengamos el 26 una mejora aún mayor de inversión. Entonces es un año en el 25 de dos colores, una primera parte todavía débil y una segunda parte de aceleración de la inversión en vivienda. Entonces, esa componente para la inversión total quedaría, es una inversión total que crece en el 26 el 7%. O sea, todavía es un repunte, es una mejora, pero no es suficiente para lo que necesita Colombia. Es un poco el mensaje que vamos a ver ahora. Empleo. Y esto para pensar qué va a pasar con el mercado laboral, dónde va a estar, qué estamos viendo. Entonces, estamos viendo que vamos a seguir generando empleo, que es lo que tienen ustedes ahí en creación de empleo. O sea, el crecimiento del empleo va a ser alrededor del año entrante del 1,7, este año debió crecer el 1,5 a nivel nacional y en el 26 va a crecer al 2. O sea, es un crecimiento del empleo bueno, pero miren, comparado con un año tan espectacular con el 22, no lo estamos viendo. Es que se queda muy quieto la creación de empleo. Y la tasa de desempleo
se queda por ahí en términos nacionales alrededor del 10% en los 2 años que vienen, y este año va a terminar, creemos nosotros, Classic, en el 10%, 10-10, 10-0, perdón. Entonces es un empleo que se crea, que va a estar primero jalonado por una recuperación que estamos esperando del sector de la industria, y en la segunda parte del 25 y en el 26, esta recuperación de la construcción de vivienda nos puede ayudar a crear empleo también en ese sector. Y en general los servicios vemos que como se quedan muy quietos no van a ayudar a crear tanto empleo en el 25, por el contrario va a estar como quieta la demanda de empleados por servicios en el 25, pero en el 26 ya vemos algo de recuperación de la demanda de empleados en el sector servicios. Entonces es una creación de empleo que está ahí, no hay deterioro, o sea, no hay pérdidas de empleo, pero va a estar ahí. Aquí, y es un momento clave para hablar de salario mínimo, claro, está la discusión qué va a pasar con el salario mínimo. Todos los periódicos ayer, hoy, estos días están hablando de salario mínimo. Normalmente lo que decimos los economistas es que debería estar basado más en la inflación futura que en la pasada, pero eso no lo hacemos tradicionalmente, y que tenemos que tener en cuenta un dato de productividad, y ayer efectivamente salieron los datos de productividad, y son los datos de productividad que calcula el gobierno nacional, que son altos. Entonces esperamos que haya un aumento del salario mínimo que sea alto. Eso no es lo ideal, y por eso me paro en esta lámina, y es si subimos demasiado el salario mínimo, obviamente es muy bueno para las familias, pero no es bueno en general para el mercado laboral, porque eso puede hacer que no contraten más trabajadores, que tenga efectos sobre la demanda de trabajadores, pero en particular que también tenga efectos sobre inflación. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos hasta final de año para decidir cuál es el salario mínimo que cómo va a subir el salario mínimo en el 25, y como digo, la discusión está muy ardiente desde estos días, y es cuánto va a subir el salario mínimo. Recuerden que, y les voy a contar ahora la inflación, a ver cómo debería ser el aumento del salario mínimo, pero hay que ser cuidadosos porque esto podría generar, si es muy alto, un deterioro en el mercado laboral formal, y eso pues en este momento no nos deberíamos dar esa idea, eso no es ideal, digamos. Entonces, ¿qué tenemos en inflación? Y ya para volver a hablar un poco de inflación, tasa de interés que estamos esperando por ahí. En inflación, al principio hablé con la lámina de inflación del mundo, la inflación de Colombia también está bajando, y ese es el primer punto, está bajando y nosotros estamos en un ciclo más retrasado, y por eso el Banco Central colombiano está en un ciclo más demorado, digamos, de bajadas de tasas, y es porque la inflación de nosotros ha tardado más en bajar. Hoy, por fortuna, para octubre tenemos la suerte de decir que la inflación está en 5,4, pero miren la línea azul, es una inflación que subió muchísimo y que ha tardado en bajar muchísimo. Entonces, primera cosa, es una inflación que hoy está en 5,4, una inflación de alimentos que la sufrimos por encima del 25% en diciembre del 22 más o menos, y que ya podemos hablar que es una inflación que está por debajo del 2%. Obviamente la inflación de alimentos es muy volátil, depende mucho del clima, del agro, de la situación del agro, pero lo que vemos es que hay una bajada, digamos, ahí en la inflación importante este año en alimentos. En bienes también tenemos una inflación muy baja en este momento. Regulados todavía tenemos ahí una inflación alta. ¿Qué hay en regulados que es importante? Obviamente todo lo que tiene que ver con gasolina y diésel, el aumento del diésel. Tenemos un aumento del diésel en 1 de diciembre, que lo vamos a registrar probablemente pronto, cuando veamos los datos de diciembre, pero en general son unos regulados que siguen con inflaciones muy altas. Y el otro tema importantísimo es servicios, y es lo mismo que vemos a nivel internacional, es que la inflación de servicios no logra bajar, está muy pegajosa, que lo mismo que está pasando en Europa, lo mismo que está pasando en Estados Unidos, es la inflación de servicios en Colombia está muy pegajosa. ¿Y qué es la parte más pegajosa, digamos, de la inflación de servicios? Son los arrendamientos. Los arrendamientos no ceden. Tenemos un tema muy importante en las ciudades colombianas grandes, y es que como no hemos construido suficiente vivienda en los últimos años, hay un exceso de demanda en general por arrendamientos,
y no hay suficiente oferta disponible. Entonces los estudios muestran que no hay tantos sitios para arrendar disponibles y eso hace que se pueda cobrar mucho más y la inflación de servicios de arriendos no sea lo suficiente. Esta es una preocupación para nosotros hoy, pero también hacia adelante y obviamente debe ser, y lo ha dicho el Banco de la República públicamente, es uno de los temas que está mirando con mucho cuidado y lo mismo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, ¿qué esperamos para la inflación? Entonces, este año, como les digo, estamos en 5.4, esos son datos a octubre, los datos a noviembre salen el día de las velitas o el 6 por la noche, y la inflación va a ir ahí bajando hasta que llegue, y cuando tengamos el dato de diciembre, va a estar en 5.1, o sea, 5.4 y termina el año más o menos en 5.1 es nuestra proyección. Entonces, una inflación que baja, pero recuerden que el Banco Central tiene una meta entre el 2 y el 4%, un rango meta con una meta puntual de 3 que confirmó en la reunión que terminó hace una semana, la reunión de noviembre. Entonces, ¿qué significa eso? Que la inflación sigue por fuera del rango meta, sigue siendo una preocupación, mucho más que en el resto del mundo, y lo que vemos nosotros es que va a seguir bajando hasta 3.6, aquí hicimos teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo, la mayor oferta de bienes de China, estamos diciendo que la inflación antes la teníamos en 3.6, ahora la estamos bajando, en 3.8, perdón, y ahora la estamos bajando a 3.6 para el año entrante, y en el 26 en 3.1, o sea que llegaría a la meta en el 26 y no alcanza a llegar a la meta en el 25, a la meta puntual del Banco de la República, pero sí entra dentro del rango meta. Entonces la inflación va bajando, y eso lo vamos a tener en cuenta, pero como digo, todavía hay temas que considerar. Y en eso, para que después la presentación se las vamos a compartir para que la tengan en detalle, pero ¿qué está incluido acá? Está incluido un aumento del salario mínimo importante, está incluida el aumento de los precios del diésel que hay que hacer el año entrante, está incluido el aumento del precio del gas por la necesidad que estamos teniendo de importar una parte del gas y ya lo estamos haciendo formalmente, digamos, y eso aumenta el precio del gas interno. Esas cosas están incluidas acá, pero hay incertidumbres sobre otras. Obviamente hay incertidumbres sobre si hay algo más de devaluación y eso se refleja en precios. Hay algunas incertidumbres que estamos teniendo en cuenta. Pero el punto más importante es si baja la inflación, pero todavía este es un tema que vamos a tener en el radar todo el 25, probablemente todo el 26 y vamos a estar hablando de qué va a pasar la inflación. Pero me repito los números, vamos de 5.1 este año, cuando termine el año, luego nos vamos a un nivel a una inflación que me devuelvo un poquito para que, bueno, ahí está bien que va bajando al 3.6 y luego vuelve a bajar y se queda en 3.1. Entonces, esa inflación que va siendo controlada y esto determina muchas de las decisiones de principio de año. Recuerden que Colombia todavía es un país muy indexado. ¿Eso qué significa? Que en la primera parte del año, o sea, en el primer trimestre del 25, vamos a estar subiendo muchos precios, mucho atado a lo que pase con el salario mínimo, con las discusiones, pero en general vamos a estar hablando y mirando cómo se traspasa o cómo hacemos esta indexación en la primera parte del año. ¿Qué va a hacer el Banco de la República? Esto es lo que ha hecho el Banco de la República hasta hoy. Entonces recuerden que el Banco de la República empieza este ciclo de bajadas de tasas en 13.25 y empieza a bajar las tasas en diciembre del 23, o sea, ahí empezamos a ver la bajada de tasas, pasa del 13.25, ahí la ven luego al 13, hoy estamos en 9.75 de tasa del Banco de la República, este año falta una reunión del Banco de la República que es como los primeros días de las novenas y luego esperamos que pase el año entrante, pero en general estamos terminando el año. Hoy estamos en 9.75, nosotros creemos que en la reunión de diciembre bajan otros 50 puntos básicos y terminan en 9.25. Entonces el Banco de la República ha sido muy cauteloso y ya les conté un poco la historia, porque está todavía muy preocupado por la inflación, por lo que pase fuera, por la devaluación, y en los últimos, o en el último comunicado en particular, también está preocupado por la situación fiscal. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco de la República? Va a seguir bajando sus tasas y las va a bajar, y creemos nosotros que el año entrante, en el tercer trimestre, debemos tener una tasa de 6.5. O sea, el Banco de la República termina en 9.25 este año, y baja hasta 6.25 y se queda ahí.
Entonces, hasta 6.50, perdón. Este dato de 6.50 nosotros lo teníamos en 6, pero lo que les conté al principio de la Fed, de lo que estamos viendo afuera, de que la Fed no va a ser capaz de bajar tanto las tasas, creemos nosotros tampoco permitiría al Banco de la República bajar tanto las tasas y por eso en lugar de 6% como tasa terminal de este ciclo, estamos esperando una tasa de 6.50. Entonces, en general, digamos, estamos viendo esa combinación. Me voy a dos variables importantes por las que hemos hablado, sobre todo la fiscal, que hemos estado hablando muchísimo en estas últimas semanas, y es Colombia tiene dos cosas que debemos cuidar mucho y que están funcionando bien, y es un déficit en cuenta corriente, que bajó mucho. Recuerden que ahí lo ven, el déficit en cuenta corriente llegó a ser el 6% del PIB. ¿Qué significa el 6.2 en el 22? Que necesitábamos pedirle al exterior ahorro equivalente al 6.2% de nuestro PIB. Eso era una cosa que no era sostenible. Fue bajando en el 23, este año va a terminar alrededor del 2% y va a crecer un poco hacia niveles del 3, que es como lo normal en la economía colombiana, que necesitemos un ahorro del 3% del PIB, y lo mismo en el 26. Temas a tener en cuenta: está entrando inversión extranjera directa y tienen la proyección, este año va a entrar alrededor del 3.5 del PIB, el año entrante el 3.6 y muy bien también en el 26. Y otra variable que hay que cuidar mucho y que hay que revisar con mucho cuidado por el nuevo gobierno Trump es que está llegando mucho dinero de remesas. Graficamos ahí las remesas que entran a Colombia. Este año es el 3%, 3.3% del PIB y esperamos que sean muy parecidas en el 26. Esos son 15.000 millones de dólares que están entrando de remesas. 4 veces las exportaciones de café. Entonces hay que mirarlo mucho. Nosotros estamos asumiendo que los colombianos que están en Estados Unidos van a seguir en Estados Unidos, van a seguir pudiendo mandar sus recursos y pues efectivamente van a poder ayudar a sus familias o invertir en Colombia. Pero pues es un tema que hay que seguir dependiendo, como les contaba al principio, de lo que haga el presidente Trump. Y me muevo al tema fiscal y aquí voy a mandar un par de mensajes. Uno, el gobierno sí ha hecho esfuerzos para limitar el gasto. Pero ¿por qué empieza este tema? Es porque los ingresos que se recibieron fiscales este año fueron mucho más bajos de lo que se esperaba. El gobierno tenía una meta que la tenía el año pasado, después esa meta la bajó y efectivamente todavía no logramos, con la meta más baja, vamos a tener un hueco en que no pudimos recaudar todos los impuestos. Entonces el gobierno tenía una proyección de ingresos que va a ser más baja y tenía una proyección de gastos que también va a ser más baja, pero le está tocando bajarla muy rápido, en unos meses muy rápidamente, para lograr, primero, cumplir la regla fiscal, pero en general para dejar un déficit fiscal que no sea tan alto, porque como ustedes saben, uno de los temas importantes de Colombia es que el déficit fiscal se está quedando muy alto y eso genera mucho ruido. Perdimos la calificación hace unos años y si no logramos bajar el déficit fiscal y mejorar la sostenibilidad de la deuda, pero también de lo que está pasando en términos del gasto en general, pues lo que vamos a ver es que eso tiene un efecto sobre la calificación, que se demoren aún más en devolvernos el grado de inversión en Colombia. Entonces, es unos ingresos más bajos, un gasto que lo que están haciendo es que la ejecución está baja, y les puse la ejecución presupuestal sin deuda, y lo que muestra es que en el último dato que tenemos disponible va en 60% y tradicionalmente en ese momento debería estar como en 67% históricamente. Entonces sí hay una ejecución menor que los está sintiendo y se oye un poco en los medios de comunicación, entonces sí hay un ajuste. Pero en general lo que vemos es que está muy apretado esto, menores ingresos, están tratando de controlar el gasto. El ministro Bonilla anunció hace una semana que va a hacer un recorte de gasto importante. Entonces ahí estamos muy en el filo de la navaja de cumplir la regla fiscal, pero en general es este mensaje de que no estamos recogiendo los ingresos suficientes. Y eso tiene un efecto obviamente sobre lo que puede pasar en el 25. Estos son los datos con nuestras proyecciones. El déficit fiscal este año va a estar alrededor del 5.6. Vamos a ver cómo logran ajustarlo para lograr, digamos, cumplirlo. Eso es lo que permite la regla fiscal. El año pasado estaba en 4.3 y el año entrante todavía está muy ajustado también y tenemos la discusión de cuál va a ser el presupuesto definitivo.
Ayer empezó la ley de financiamiento que necesitaba, digamos, y no hubo quórum para empezar la ley de financiamiento, una discusión ya formal. Entonces hay mucha discusión cómo va a ser el 25, pero lo que es cierto es que tenemos muchos retos en términos de ingresos. Esperamos que los ingresos sean menores de los que espera el gobierno, pero también que haya necesidad de hacer recorte de gasto. Y en el 26 algo similar. Entonces, esta es una discusión importante sobre la que vamos a estar hablando probablemente todo el 25 y el 26, y tenemos que mandar los mensajes correctos al mundo, un poco mostrando que somos responsables fiscalmente y que estamos buscando la sostenibilidad de la deuda. Ahí está graficada la deuda colombiana, que está cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Y me voy a esta variable que es muy difícil de proyectar, pero para que la tengan en cuenta y la tengan en su cabeza, esta es la tasa de cambio que con todo este escenario global y local esperamos para Colombia. Entonces, ¿qué estamos esperando? Una tasa de cambio que en promedio el año entrante esté en 4.339. O sea, este año va a terminar en promedio, a pesar de la devaluación reciente, va a terminar en promedio, ahí lo ven en 4.060, y no alcanzo a ver, 4.064 en promedio. Pero recuerden que es que la primera parte del año tuvimos una revaluación muy importante. Colombia era de las monedas que más se revaluaban en la primera parte del año. Y en este año, en la segunda parte, sobre todo desde agosto, hemos visto una devaluación del peso colombiano. Entonces, la tasa promedio va a terminar ahí, con una apreciación respecto al 22 del 6%. El año entrante termina en promedio en 4.339, con una devaluación cercana al 7%, y el año siguiente, en el 26, esperamos 4.291 en promedio, que es una apreciación nuevamente del 1%. Esto está incluido en las estimaciones que tenemos de inflación, para que lo tengan en cuenta. Sobre todo es importante para el caso del 25, esa devaluación, cómo se va a transmitir en los precios locales. Entonces, como digo, es una devaluación promedio más alta en el 25, se devuelve un poco en el 26, pero miren el mensaje un poco, la tasa se queda alrededor de los 4.300. Al lado les poníamos los factores más importantes que están detrás de esta proyección. Uno, el déficit en cuenta corriente, que ya se los conté. Uno, los temas fiscales que generan ruido y pueden generar devaluación en algún momento. Y el diferencial de tasas de con Estados Unidos. Eso también genera, digamos, o afecta qué va a pasar con la tasa de cambio. Entonces, es una devaluación y después una apreciación. Y ya para terminar y darle paso a las preguntas, recuerden que Rose contaba al principio que bienvenidísimas las preguntas. Voy a irme con unos mensajes más estructurales, sobre todo ustedes que toman decisiones en sus empresas, en sus hogares. Y es, la inversión, como les contaba, está mejorando, pero sigue siendo muy baja. Ahí tienen, la inversión está alrededor, como decíamos, del 16% del PIB, pero en algún momento de Colombia llegó a ser el 22% del Producto Interno Bruto. O sea, necesitamos aumentar la inversión para crecer más. Y a la derecha tienen el consumo es el 78% de la economía, el consumo privado. O sea, es una economía muy basada en consumo, menos en inversión. Y el otro tema es un poco ahorro. ¿Qué está pasando con el ahorro de la economía colombiana? Y en términos del ahorro de la economía colombiana sigue siendo muy bajo. Ahí está por tipo de agente, ¿no? El ahorro total hoy, en el último dato disponible, es el 10% del PIB. Eso es muy bajito comparado internacionalmente, comparado con todos los pares de la región. Es una economía que no tiene capacidad de ahorro, ni por el lado empresarial, ni por el lado de los hogares. Mira, ahí está por los diferentes, y obviamente no por el sector público, ahí ven el déficit del sector público. Pero en general falta ahorro en la economía colombiana. Entonces, un mensaje que queremos dar muy importante es: necesitamos ahorro externo. No solamente con ahorro local vivimos, porque no tenemos suficiente ahorro local, necesitamos ahorro externo. Entonces, les puse aquí una manera de conseguir ahorro externo, obviamente dólares del exterior, es exportar más. Aquí están las exportaciones colombianas en verde, que es el 19% del PIB en los últimos 10 años en promedio, comparadas con países que nos comparamos siempre. Chile, 30% en ese mismo dato, Perú 25%, el promedio de la TAM 24%. O sea, necesitamos
hacer más exportaciones. Y vuelvo a los temas internacionales. Las cadenas de valor están cambiando y Colombia no está en las cadenas de valor insertada bien. Entonces necesitamos generar más exportaciones. Ahí están las comparaciones y en inversión extranjera nos vemos mejor. Entradas de inversión extranjera directa, Colombia es el 4% del PIB en promedio en estos años, pero necesitamos también mantener esa inversión extranjera directa. Entonces, para terminar, es una combinación. La economía se está recuperando, obviamente necesitamos que se recupere más rápido y una manera de hacerlo es invertir más, atraer más inversión del exterior, más ahorro externo, en general para que podamos crecer mucho más. Y yo creo que ahí termino. Rose y el equipo de BBVA les va a compartir la presentación para que la tengan en sus números, pero pues adelante las preguntas. Muchas gracias. Juana, muchas gracias. Información muy relevante y lo mejor de la óptica de una experta como tú. Bueno, como les comentábamos al inicio, vamos a dar respuesta a algunas preguntas que nos han llegado. La primera, Juana, es, en el contexto del crecimiento global, con mayor crecimiento en Estados Unidos y tasas más altas de la Fed, ¿qué se espera sobre el dólar? ¿Seguirá fortaleciéndose frente a otras monedas como el euro? Sí, efectivamente, y ese es un tema muy importante que hay que tener en cuenta y lo veíamos un poco al principio. La llegada del presidente Trump, como decíamos, puede generar un mensaje de más inflación para el mundo, pero en general sobre Estados Unidos. Eso va a tener a la Fed un poco controlada diciendo yo no puedo bajar tasas. Esa no bajada de tasas va a fortalecer, vamos a ver un fortalecimiento del dólar frente al euro, frente a a las monedas en general, las que no son refugio, y en el caso de Colombia, para Colombia también. Y por eso estamos esperando una devaluación del peso colombiano en promedio del 6% el año entrante. Ok, perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué factores estarán impulsando el mayor consumo de bienes, los cuales nos decía que impulsará el gasto de los hogares en el 2025 y el 2026? A ver, yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Los hogares estaban, y de eso no hablamos un poco, los hogares se han tenido unos años muy difíciles. Digamos, hemos visto aumento de tasas de interés, hemos visto inflación alta, inflación de alimentos muy alta, entonces es esa combinación que es muy dura. Unos salarios reales que sí crecieron en el último año, pero que no crecen lo suficiente para compensar, digamos, ese aumento de inflación y ese aumento de tasas de interés. Hemos visto un deterioro de las carteras, ¿no? Los hogares no han podido pagar su cartera de consumo como lo pagaban antes. Esa combinación, lo que creemos es que hacia futuro va a mejorar todo, ¿no? Vamos a tener menor inflación, que ya la mostré, tasas de interés más bajas también, que ya lo mostré, no estamos viendo pérdidas laborales, pérdidas de puestos de trabajo, sino al contrario va a seguir creciendo poquito, pero va a seguir creciendo el empleo. Entonces las familias van a poder tomar decisiones. ¿Qué decisiones de consumo van a tomar? Entonces nuestra idea es que las decisiones, ¿cuáles son? Uno, que van a consumir un poco más de bienes, porque ellos, y tradicionalmente en el mundo el consumo de bienes tiene como ciclos. Entonces nosotros tuvimos un ciclo pospandémico donde consumimos muchos bienes, este boom de compra de televisores, de cosas para la casa, eso bajó y ahora estamos esperando que vuelva a haber una recuperación del consumo de bienes durables y semidurables. Y por el lado de los servicios, los hogares consumieron muchísimos servicios en los últimos años, a pesar de estas restricciones, y lo que estamos viendo es que van a seguir alto el consumo de servicios, pero no va a seguir creciendo como lo vimos antes. Entonces esa es como la combinación de consumo que estamos viendo. Ok. Tercera pregunta. ¿Qué impacto tendrán las tasas de interés un poco más altas en Estados Unidos en los flujos de capitales globales y en la capacidad de Colombia de encontrar financiamiento externo? A ver, yo creo que ese es un tema clave y me voy primero al gobierno. Todos los agentes necesitamos financiamiento externo, pues de financiamiento en general, las empresas y obviamente el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene una deuda, como les mostraba ahora, del 60% del PIB, va a tener que salir a los mercados internacionales, salió hace un mes, hace unas 4 semanas salió y pudo salir a los mercados de capitales. ¿Qué va a pasar? Creemos nosotros, va a tener que salir a los mercados de capitales, pero le van a cobrar un poco más. Entonces, eso es un reto para el gobierno y también para las empresas que también buscan financiación afuera y adentro, y es que las tasas de interés van a estar más bajas de lo que teníamos post pandemia,
y cuando el ciclo de la inflación estaba tan alto, pero un poco más altas que hace unos meses, lo que esperábamos hace unos meses. Entonces, salir a los mercados va a ser un poco más caro ante esta situación, porque la Fed, en lugar de llegar al 3%, como esperábamos antes en su bajada de tasas, va a llegar al 4%. Okay. Creo que tenemos espacio para una última pregunta, entonces nos vamos con la última pregunta. Dadas las restricciones fiscales que nos dijo en el impulso a la economía entre el 2025 y el 2026, ¿qué papel tendrá el sector público? A ver, yo creo que esto es clave. El sector público muchas veces le da la mano a la economía. ¿Qué significa eso? Que gasta más, que invierte más y eso hace que la economía crezca un poco más. Las posibilidades del gobierno en general nacional, ahorita vamos a hablar de los otros gobiernos, van a ser más reducidas en el 25 y el 26 de aportar a la economía, porque estamos en un momento en que las cuentas fiscales están muy, muy apretadas. Como les contaba, el ingreso tributario no está haciendo lo que esperábamos. Entonces, entonces no van a ser el gobierno ni por el lado de gasto ni por el lado de inversión, va a poder ser un motor de crecimiento. El motor de crecimiento lo tenemos que encontrar y tenemos que hacerlo en el sector privado sobre todo. Entonces, esa primera parte, ese con gobierno nacional. Pero los otros gobiernos que son muy importantes son los regionales, ¿qué pasa con Bogotá? ¿Qué pasa con Medellín? ¿Qué pasa con el departamento de Atlántico? Que están en sus segundos años, en la segunda parte de sus gobiernos, el 25 y el 26, y probablemente van a invertir mucho, porque tienen que terminar obras, tienen capacidad de endeudamiento. Entonces yo creo que van a coger la posta del gobierno nacional y van a dedicarse a hacer cosas que ayuden a la economía, y eso está incluido un poco en esa recuperación que vemos de obras civiles que no vienen por el gobierno nacional, sino que vienen más por los gobiernos regionales. Okay. Bueno, Juana, creo que por tiempo damos cerrada nuestras preguntas. A nuestros clientes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en esos espacios tan importantes. Y nos vemos el otro año en nuestro primer foro del 2025. Sí. Muchas gracias, Rose. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad, felices fiestas para todos y los esperamos el año entrante. Les compartiremos la presentación para que la puedan tener a mano. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.